De mucho de visita ahí el cerro Muy buenos días, de frío, buenos días. Muchas gracias a todos. ¿Se escucha? En nombre de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y de la Universidad Adolfo Ibáñez, les damos la bienvenida. Quiero anunciar que la ministra Francisca Toledo, que va a participar en el panel, viene con un pequeño retraso, así que ella se va a sumar. Pero para no perder más tiempo, vamos a dar inicio a esto, así que quiero dar la palabra a Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y después hablará el decano de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, don Claudio Siva. Ingrid. Hola, buenos días. Es un gusto estar acá. Primero que nada, gracias a la casa, ¿cierto? Mi universidad, pero que aquí en la Escuela de Ingeniería abre la oportunidad para que podamos presentar este trabajo. Como se dice en gestión, si no lo puedes medir, no puedes hacer acciones de management sobre esa materia. Y creo que en la discusión que hemos tenido en Chile sobre la carga regulatoria por mucho tiempo nos pasó eso, que había mucho debate, mucha discusión sobre cómo podemos mejorar y reducir esta carga para fomentar proyectos de inversión, y el desafío era cómo lo medimos. Aquí la Comisión ha jugado un rol importante, ha liderado en los últimos años iniciativas que permiten ir midiendo justamente la carga regulatoria. Esta investigación primero fue clave para poder informar el debate legislativo sobre la Ley Marco de Aprobaciones Sectoriales, que está ya en régimen, y también, en segundo lugar, el año pasado presentamos, esta misma universidad, un estudio sobre mediciones concretas de cómo es la carga regulatoria en los sectores de minería y energía. Hoy día el equipo va a tener el gusto de presentarles avances, una segunda etapa en este trabajo, donde se va a dar cuenta de cómo resulta esto para el total de los sectores, para el resto de la economía, por supuesto, con el sector de la industria, un cierto servicio, etcétera, 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 más allá de minería y energía. Así que con gusto los dejo invitados a presenciar esa presentación. Después vamos a tener un panel que va a estar moderado por Andrés Saller, que es consejero de la comisión, donde va a estar la ministra, ¿cierto? Y tenemos otros invitados, así que también los invito a quedarse a ver algo que va a ser seguramente una discusión muy interesante. Con eso, decano, le dejo el podio. Muchas gracias, Pablo. Especialmente gracias porque además estás acá con este doble rol. Es un honor para nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez tenerte en la presidencia de la Comisión Nacional de Productividad y tener además al profesor Saller y buscar justamente plantear desde nuestro caso la ingeniería y la ciencia junto con la Escuela de Negocio, pero como universidad y en particular con el rector hemos hablado de este tema mucho, que lamentablemente hoy día finalmente no pudo venir, de la importancia de este tema en la conversación. Y hay dos anécdotas que me vienen a mí, o anécdotas o temas que se me vienen. Por alguna razón del destino, terminamos con dos seminarios al mismo tiempo, alto nivel de productividad, y la semana pasada me tocó inaugurar el primer diplomado en Chile en tecnologías cuánticas. No entendí nada de la presentación, pero sí entendí que había desarrollo potencial de entrelazamiento. Eso quiere decir estar en dos lugares y estar al mismo tiempo. Y yo voy a estar durante este seminario entrelazado entre la sala al lado y este, porque es un seminario sobre un tema ambiental, sobre acceso a la montaña y versus esto. Así que parto por hacer las excusas del caso, voy a estar entrelazado entre las dos salas. Pero lo segundo que quería comentar es que, a propósito de la puntualidad, hace muchos años atrás, yo trabajé 4 años en el Ministerio de Obras Públicas, en la época del presidente Lagos, con un jefe, Javier Echeverri. Muchos de ustedes lo conocerán muy bien, un obsesivo de la productividad. Y una de las cosas que me acuerdo, partimos viendo, año 2001, es que él sincronizó a todo el mundo en Outlook y fijó que toda reunión tiene que estar previamente definida de la hora de inicio y la hora de término, y mandó a poner relojes en todas las salas. Yo no sabía si el ministro levantaba la vista, la reunión tenía que terminar en los próximos 5 minutos máximo. El nivel de productividad que agarró la agenda del ministro, de la puntualidad de todos, solo por ese simple efecto de decir cuándo la reunión inicia y cuándo termina, nunca más yo lo olvidé. Así que los que saben de mi equipo saben muy bien que la agenda está en línea y que las reuniones tienen que partir ojalá a la hora exacta y determinada. Así que parto por también comentar. Y lo tercero es carga regulatoria.
recuerdo cuando nosotros, me tocó estar en el 2010 gestionando el acceso ya de Chile a la OECD, y uno de los temas de la OECD, nosotros teníamos un informe de política regulatoria donde nos mostraba que si bien nuestras políticas regulatorias eran en muchos casos efectivas, nuestros procesos regulatorios y nuestros mecanismos estaban muy lejos de serlo. O sea, nosotros no teníamos, y más allá de la comisión y algunas cosas que se han ido armando, no tenemos realmente un sistema de gestión regulatoria que donde todos tengamos claro cómo funciona. Tal como sí tenemos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Inversiones desde la década del 70, un sistema súper reconocido en América Latina, que hace que nuestras inversiones tengan rentabilidad social y los ministerios luchan y tienen que tener claridad. En regulación no pasó lo mismo. Y en el 2010, justamente, a propósito que nos tocó acceder a la OECD, me tocó incorporarme al Regulatory Policy Committee y lo presidía nada más y nada menos, aquí los más de la iglesia de la regulatorología, como digo yo, van a conocer, lo presidía Gary Banks. Gary Banks fue el primer presidente de la Comisión de Productividad de Australia, que claramente es uno de los grandes referentes en productividad. Y bueno, y durante ese periodo buscamos primero que nada tratar de crear una suerte de cultura de gestión y política regulatoria, de incorporar elementos de evaluación de impacto regulatorio, elementos, digo yo, porque obviamente había que desarrollar metodologías, tratar de incorporar elementos de participación regulatoria, o sea, de que haya precisamente una consulta a los stakeholders respecto de esto. Muchos tenemos la tendencia a decir, no, si, ¿para qué decir los ingenieros? Nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, ¿para qué ir a preguntar al resto cómo hacerlas? Si sabemos cómo se hacen. Bueno, pero la calidad de la regulación se mejora, a veces ya sea para eliminarse o para mejorarse, precisamente teniendo la información relevante de los stakeholders. Entonces, la gestión regulatoria, la posibilidad de tener análisis de impacto regulatorio, la posibilidad de tener participación regulatoria y sobre todo tener coherencia regulatoria. Yo trabajaba en La Moneda y estaba a cargo de la coordinación interministerial. Algo con 23 ministerios cercano a lo imposible, pero era entretenido porque era tan complejo e imposible, donde precisamente lograr coherencia en la regulación. Entonces, tener un análisis que nos permita, gracias a la IA hoy día, poder integrar de cómo la regulación es una carga en la cual nosotros podamos integrarla en un proceso y que sea claramente nos va a acelerar. Y por lo tanto el trabajo que ha hecho la Comisión, que es la institucionalidad que finalmente hoy día tenemos y hemos ido consolidando como país, es realmente un aporte creo que diferenciador. También me encanta además ver cómo la Comisión ha sido consistente a lo largo de los gobiernos, ha sido a veces incómoda, pero a veces también, ¿no es cierto?, de poner informes. Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando hablaba la OCDE, era como que se abriera al cielo y hablaba la OECD y todos lo escuchaban. Ya habíamos dicho lo mismo en Chile, pero lo importante es que lo dijera la OECD. Y yo creo que hoy día se ha dado cada vez más que también en Chile, cuando hay algo, tal como me acuerdo, me lo decía Gary Banks en Australia, ellos partieron muy sencillo, partieron muy simple. Y diría que la Comisión también partió muy simple, pero finalmente se fueron construyendo el capital político y el capital metodológico, el capital institucional, para realmente ser un aporte en cómo, en este caso, la regulación ambiental, que ha estado tan en la palestra, tiene un efecto positivo en el bienestar finalmente, y que no implica eso, como muchos lo piensan, de una menor esfuerzo regulatorio o menor fiscalización, sino que mejor calidad regulatoria, que las regulaciones sean pertinentes, efectivas, que sean conocidas, que sean coherentes con otras. Entonces, bueno, aquí a Cristian y varios de los que están acá los conozco de mucho tiempo porque somos parte de estos feligreses de esta mejor regulación. Así que yo, sin ser economista, digo solo ingeniero, que están los economistas, pero siempre hay que tener un abogado en el grupo, así que Cristian ¿dónde está Cristian? Un abogado siempre hay que tener, estoy casado con una. Así que muchas gracias, la ministra de Medio Ambiente está a punto de incorporarse también y ella trabajó, les doy el dato, antes que llegue, trabajó precisamente 4 años en el equipo nuestro que estábamos en La Moneda 2010-2014. Hoy día estamos muy, muy emocionados y contentos de que sea ministro de Medio Ambiente con su aporte desde la ingeniería, lo que seremos capaces de aportar. Así que eso y sin más, te dejo a ti, ¿no es cierto? Porque la ministra se va a incorporar en cualquier momento, así que felicitaciones por el evento. Yo voy a entrelazarme entre los dos, como les decía, pero muchas gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas.
La presentación se está compartiendo online, ¿no sabemos eso, no? Bueno, asumamos que sí, y bueno, cuando llegue la ministra haremos una pausa para darle la correcta bienvenida. Y muchas gracias por asistir. Lo que les voy a compartir y es el trabajo que hemos desarrollado con el equipo, que a título de esta presentación fundamentalmente es la segunda fase o una fase que completa el esfuerzo que hicimos y que presentamos en octubre en esta misma hermosa sede sobre un análisis de carga regulatoria utilizando inteligencia artificial de manera de sistematizar los hallazgos. Y solamente como antecedente, y la verdad que Claudio ya habló profunda y digamos muy pertinentemente a propósito de esto, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad lleva algo así como 10 años trabajando y haciendo esfuerzos en distintas áreas, una de las cuales tiene que ver con buscar o generar metodologías que nos permitan tener mejores regulaciones. Y en ese sentido, este trabajo es una manifestación de ese esfuerzo y fundamentalmente la justificación tiene que ver con que las regulaciones en general, en sus distintas formas, como herramienta de política pública, muy útil, pero muy potente y muy poderosa, deben ser tratadas con cuidado y eso implica evaluarlas periódicamente. ¿Por qué? Porque generan una carga regulatoria, obligaciones, mandatos, costos asociados a lo que se quiere que los regulados cumplan. Y en ese sentido, las regulaciones no siempre, como algunos de nosotros, envejecen bien, sino que van cambiando. Y tiene que ver con que a veces el diseño no es el más correcto, a veces el diseño fue perfecto, pero la implementación falló, faltaron recursos, a un servicio público que se le entregó un tremendo mandato no se le dieron los recursos para cumplirlo. A veces hay circunstancias que con buena implementación y con buen diseño no dependen de quién diseña la regulación. Hay una pandemia que nadie esperaba. A alguien se le ocurre cerrar un estrecho que es importante para el comercio internacional y otras cosas. Y finalmente, incluso si ninguna de esas cosas pasan, las regulaciones en la práctica tienden a tener un comportamiento dinámico. ¿Qué significa esto? Pocas regulaciones se mantienen incólumes en cuanto a su aplicación y extensión a lo largo de los años. Por distintos temas que podemos discutir en otros seminarios, yo diría más sociológicos, el alcance de las regulaciones va mutando en el tiempo y se generan varios espacios de imprevisibilidad, de ineficiencia, de falta de conexión entre lo que el regulado entiende que se espera de él y lo que finalmente se espera a propósito por parte del servicio público que fiscaliza o que, en el caso de los permisos, por ejemplo, entrega un permiso. Todo eso nos llevó a que se nos ocurriera, hace un par de años, empezar a tener una mirada que complementaba lo que ya habíamos hecho a propósito de los permisos, que era mirarlos en dimensiones de plazo, rechazo, pero una mirada que buscara la regulación ya más integralmente. Y fundamentalmente lo que quisimos mirar en este primer ejercicio, y esta es la primera parte de un primer ejercicio, era identificar y caracterizar la carga regulatoria ambiental. Carga regulatoria entendamos que son las exigencias o deberes o costos que las regulaciones imponen a los regulados. Hay muchas maneras de contar o determinar la carga regulatoria, no hay una sola. Lo que elegimos nosotros, metodológicamente de manera de iniciar un ejercicio de manera sólida, tenía que ver con lo que se denomina el conteo de la carga regulatoria. Y fundamentalmente acá la unidad de análisis fue las obligaciones que se generan a propósito de la carga de la regulación ambiental para proyectos en ejercicio, en ejecución, en operación. Y esas obligaciones, que son un concepto, no es algo que esté específicamente señalado en algún capítulo de la regulación, era lo que nos iba a permitir determinar cómo se comporta la carga regulatoria y a partir de eso hacer análisis posteriores. ¿Cuál fue la fuente de información que utilizamos o que determinamos que era la más adecuada? Y en este sentido Chile tiene un muy buen problema porque tenemos unas tremendamente buenas fuentes de información, fue la RCA, Resolución de Calificación Ambiental, que es la autorización de funcionamiento para proyectos en nuestro país, que tiene tres características. Estaba enfocada en proyectos que estaban, digamos, proyectos reales, proyectos que existen. Eso es un análisis que nos permitía recoger de la realidad cómo se comportaba esta carga regulatoria. Identifica toda la regulación aplicable a ese proyecto y además determina cuáles son las obligaciones específicas que se le van a aplicar a ese proyecto. ¿Cuál fue el alcance que definimos como el apropiado? Todas las RCA que se aprobaron en los últimos 10 años en Chile. Eso que era un ejercicio hace un año aspiracional, nos llevaba a otro problema. Era que se nos apagó la presentación.
Y el desafío en este caso, bueno, y el desafío en este caso, que era una cantidad de información muy masiva, muy amplia, era algo que consideramos con lo cual la inteligencia artificial nos podía ayudar. ¿Por qué? Porque todas estas fuentes de información estaban contenidas o están contenidas en las RCA, que son documentos que están en general en formato PDF, que tiene información de distintas calidades muy heterogéneas. Al final del día, lo que aspirábamos a hacer con inteligencia artificial era que nos ayudase a definir el concepto básico que nos permitía medir la carga regulatoria, que era la identificación de un concepto de obligación. En este sentido, este no era un ejercicio en que bastaba hacer control F, que es algo que es muy útil, lo hemos ocupado todos, que primero nos permite detectar varias cosas, pero que finalmente lo que necesitamos es que alguien nos ayudara a detectar y construir un concepto, no simplemente la identificación de caracteres o verbos rectores, algo que dijera se debe hacer, algo que dijera agua, algo que dijera biodiversidad. Lo que queríamos era extraer un concepto que los expertos en temas ambientales, abogados, técnicos de las distintas especialidades, pueden detectar, pero que no es evidente. Y en ese sentido, la inteligencia artificial nos ofrecía capacidad de procesamiento, consistencia, precisión y la posibilidad de analizar grandes cantidades de información. En este momento creo que está llegando la ministra, así que voy a hacer una pequeña pausa para darle la adecuada bienvenida. ¿Sí? Claro, claro. Estamos listos. Ya viene, bueno. Ya viene la ministra. Esta aspiración de carga regulatoria y la utilización... Ahora llegó la ministra. La ministra, un aplauso. Bienvenido. Nos tomamos la libertad. Ah, perfecto. Por favor, bienvenido. Era para tener una sala que estamos full. Voy a partir de nuevo para que no. La ministra ya escuchó esta presentación, así que voy a pasar más rápido. Bueno, entonces, como estaba diciendo, necesidad de evaluar regulaciones, carga regulatoria como concepto, buen problema a propósito de carga regulatoria ambiental porque tenemos la RCA como una riquísima fuente de información, pero cuando queremos saber qué es la carga regulatoria, queremos identificar un concepto y procesar eso, si bien un ejército de abogados lo puede hacer, probablemente no lo puede hacer con los niveles de eficiencia, con los niveles de velocidad y sobre todo con los niveles de consistencia que estas herramientas nos permiten. ¿Cuál fue la muestra? Y acá está, digamos, dividido entre lo que presentamos en octubre y cómo lo completamos. Al final del día, lo que evaluamos fueron todas las RCA que fueron aprobadas en Chile en los últimos 10 años. La verdad que eso es mentira. Fue el 96% porque algunas RCA por formato no las pudimos analizar, pero las RCA que analizamos, que fueron 3.728 de todas las tipologías ingresadas al sistema de evaluación de impacto ambiental en ese periodo, corresponden al 99% de la inversión y equivale, y este es un número que quizá no significa nada, pero igual significa algo, son 275.000 páginas de texto que fueron analizadas. Eso se puede hacer, lo podemos hacer todos, podemos estar 2 años haciendo eso y vamos a llegar a un ejercicio que puede ser parecido. El elemento central de estas metodologías es que nos permiten que una vez que están bien calibradas, los ejercicios de continuidad y de alcance generan procesos de eficiencia mucho mayores. Ahora, lo que hicimos además en el segundo ejercicio fue que incorporamos algunas mejoras en la metodología, pero que fundamentalmente por un tema de comparación y de mantener la unidad base, es la misma. Y esta metodología, y aquí me quiero detener solamente un minuto, porque la verdad que esto da para estar un seminario completo de 2 días, y yo no soy la persona más adecuada para comentarlo, simplemente describir que la metodología tiene 3 etapas. Y la metodología de 3 etapas, fundamentalmente la primera era la extracción de la información, a través de textos, documentos, en que esta estaba, y probablemente, o no probablemente, la principal mejora en la metodología entre la fase 1 y fase 2 fue que las herramientas de extracción mejoraron considerablemente a propósito que la tecnología avanza a pasos agigantados en semanas. Por lo tanto, la disponibilidad de herramientas tecnológicas que había hace 1 año, ahora cuando empezamos el ejercicio de actualización es mucho mayor. Tomamos una decisión dura, que era no ocupar todo lo que nos ofrecía la tecnología,
pero sí concentrarnos en que para la hora de extraer la información, dado que eso no afectaba el mecanismo de análisis de las obligaciones, sí utilizamos herramientas que nos permitían detectar de manera mucho más eficiente la extracción de los textos a partir de los cuales se iba a hacer el análisis. La segunda fase es que una vez extraídas se clasificaban y se analizaban las obligaciones entrenando un modelo masivo de lenguaje, un LLM, un Large Language Model. Finalmente lo que hicimos fue entrenar algunas de estas herramientas de inteligencia artificial para que se comportara, que actuara de la manera más consistente posible, ojalá con todos sus atributos positivos y ninguno de los negativos, como un abogado experto en temas ambientales. Ese es un ejercicio que, por supuesto, tuvo muchas iteraciones, tenía muchos desafíos a propósito de la heterogeneidad de la información, pero que finalmente se logró hacer y nos permitió avanzar en la extracción correspondiente. La tercera fase de la metodología implicaba que la validación. En el fondo, todo esto suena muy bien, uno extrae información y sale un resultado maravilloso, pero la pregunta es cómo esto yo lo contrasto con la realidad, cómo sé que es preciso. Y se generó una metodología de evaluación, y en este sentido, de validación, perdón, en ese sentido fue clave la participación y el apoyo del profesor Gabriel Weintraub, de la Universidad de Chile y de la Universidad de Stanford, quien nos apoyó en la mirada metodológica y de diseño de todos estos procesos para que nuestro equipo pudiera adecuadamente incorporar los elementos que permitieran detectar cuál era la ground truth, cuál es la verdad que está detrás con la cual vamos a comparar la muestra, que hubiesen herramientas estadísticas que nos permitieran llegar a validaciones y determinar que los porcentajes de las respuestas que generaba este modelo fueran precisas y estadísticamente adecuadas tanto a nivel de las obligaciones que se extraían, como que estas obligaciones que se extraían no eran las clásicas alucinaciones, o sea, no eran cosas que te inventaba la inteligencia artificial y que finalmente sonaban bien en el papel, pero que no tenían un contraste con la realidad. Todo esto se encuentra latamente desarrollado en los anexos metodológicos, que los invito a los que les interese a revisarlo. No se los voy a comentar ahora para que no me maten por la complejidad de los temas, por lo menos para mí, pero que fundamentalmente lo que permitió fue llegar a esto. La identificación de 481.000 obligaciones. ¿Qué significa esto? 481.000 obligaciones que individualmente son fiscalizables y que en caso de no cumplirse, porque al final del día no basta, esto no fue una detección de verbos rectores, es que cada uno de estos conceptos implica que si el titular no cumplía alguna de estas obligaciones, tenía el potencial de ser sancionado, fiscalizado y sancionado por la autoridad fiscalizadora, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, estos son los aspectos en los cuales la regulación manifiesta sus garras. Si yo no cumplo estas obligaciones que detectamos y que nuevamente no eran evidentes en el texto, sino que había que entrenar a alguien para que las detectara, y es para lo cual se contrata a los abogados especialistas para que puedan detectar qué debo cumplir, qué no debo cumplir, dado que están esparcidas por no solamente la RCA, sino en distintos textos de la evaluación ambiental, se pudieran determinar. Cada una de estas obligaciones, 220.000 fueron detectadas en el primer ejercicio y después el resto en el segundo ejercicio, cada una de ellas está clasificada por componente o materia ambiental, identifica la fuente de la cual proviene, la fuente con nombre, apellido, número, etc. Si es un PAS, permiso ambiental sectorial, determina si se establecieron condiciones especiales o no, determina si tiene, por su naturaleza, es una obligación que busca un resultado o establece los medios para llegar a un resultado, es una obligación que está en función de otra obligación o es una obligación que autónomamente quiere cumplir algo, determina la fase a la que se aplica. O sea, esta lámina representa el trabajo que se desarrolla y actualmente se encuentra disponible en la página de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad a través de un dashboard que el equipo de la CNP ha diseñado, el cual yo les invito a que ustedes revisen, porque lo que les voy a contar a continuación, lo que está en el estudio, lo que está en la fase anterior del estudio, son algunos casos de información que uno puede generar a propósito de esto. Los niveles de cruces y análisis que se pueden hacer, y en esto estamos, yo creo que adecuadamente orgullosos del ejercicio, dan para mirar esto y mirar el sistema de evaluación de impacto ambiental desde múltiples perspectivas y analizar múltiples factores. ¿Por qué? Porque los cruces dan para eso. Algunos hallazgos y simplemente son meramente enunciativos, para no alargarme y estar dedicando toda la mañana al tema. Lo primero, y aquí hay que ser cuidadoso con el lenguaje, la carga regulatoria contabilizada, o sea, la cantidad de obligaciones que surgen de las RCA, en Chile ha aumentado notoriamente en los últimos 10 años. ¿Es eso bueno o malo?
No lo sabemos todavía, pero es un dato. Veo a la Paulina que probablemente dice, sí, es un poco malo. Pero bueno, pero falta análisis. Ahora, sectores que están más afectados por esto, minería, 337%. El sector menos afectado es el sector inmobiliario, 100%. Si esto lo distinguimos por monto de inversión, la tendencia es la misma. Proyectos sobre 100 millones aumentan carga regulatoria. Proyectos bajo 10 millones aumentan carga regulatoria. Entre medio, también aumentan carga regulatoria. Si cruzamos sector por monto de inversión, proyectos mineros de entre 10 y 100 millones de dólares aumentaron en los últimos 10 años 482% la carga regulatoria. Ahí hay algo. Yo creo que hay algo que vale la pena mirar y preguntarnos qué está pasando ahí. ¿Significa eso, y solamente voy a hacer comentarios de hipótesis en este momento, significa que estamos siendo más exigentes al evaluar los proyectos? ¿Significa que estas obligaciones están afectando positivamente los componentes que se están protegiendo? ¿Se están repitiendo obligaciones? Hay varias preguntas que yo no tengo la respuesta todavía, pero que con este ejercicio pensamos que las podemos tener pronto. Rápidamente, y esto tiene que ver con caracterización fundamentalmente, del total de obligaciones, 3 de cada 5, pudimos trazar la fuente hasta la base normativa que las justifica. Las otras 3 de cada 5 no. ¿Significa que son ilegales? No. Surgen de la evaluación ambiental misma. ¿Por qué? Porque el sistema te permite que se establezcan obligaciones a propósito del proyecto en particular. Lo que es interesante a propósito de esto, porque esto fundamentalmente lo que caracteriza es la naturaleza o el espíritu dual que tiene nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, determinar cuál es la regulación aplicable y también establecer obligaciones particulares, es que los compromisos voluntarios, que están claramente establecidos en las distintas RCA, han aumentado notoriamente en los últimos 10 años. Eso tiene que ver con la manera en que se hacen proyectos, cómo evalúa el CEA. No sé, hay distintas preguntas que uno puede hacerse, pero yo creo que uno puede intuir aspectos interesantes donde buscar. Antes de las conclusiones. Bueno, voy a saltar a esta. Ahora, la primera hipótesis que nosotros tuvimos es que una carga regulatoria con este nivel de aumento probablemente estaba justificada porque había más regulaciones. Es una hipótesis que es obvia. El tema es que, dado que teníamos trazada cada una de las obligaciones, solamente el 3% de las obligaciones justifican la carga regulatoria y el 97% del aumento está basado en regulaciones que existían antes de 2015. Por lo tanto, lo que aquí estamos en presencia, y ese es un dato que se puede afirmar objetivamente, es que a la misma cantidad de regulaciones, la cantidad de obligaciones ha aumentado. ¿Es eso bueno o malo? Nuevamente, no tengo la respuesta, pero es interesante mirarlo como fenómeno. Ahora, finalmente, para terminar la caracterización, y hay mucho para analizar en este caso, de hecho, en el estudio tenemos unas fichas muy interesantes en los cuales uno puede determinar por cada sector, inmobiliario, energía, minería, infraestructura, cuáles son las normativas más nombradas que generan carga regulatoria, cuáles son los PAS más identificados. O sea, en el fondo genera una buena manera de aproximarse a entender y definir cómo funciona el sistema. Pero fundamentalmente, en cuanto a la naturaleza de la obligación, si es una obligación de medios o resultados, esto se mantiene constante y nuestro sistema tiende al micromanagement. O sea, el 80% de las obligaciones te dicen lo que quieren y cómo lo quieren. Y un 20% dice, finalmente, yo quiero que esto sea así. ¿Es eso bueno o malo? Está en el diseño. Lo que pasa es que esto, a propósito de prácticas internacionales de mejora regulatoria, tienden a ir contra lo que generalmente se sostiene, que es que hay que generar más flexibilidad para facilitar la innovación y que haya más espacio para hacer más eficiencia, pero finalmente caracteriza esto. Lo otro que es interesante es lo que sí ha obtenido un aumento tiene que ver con las obligaciones de tipo secundario. Todo lo que está asociado al compliance, o sea, cómo estoy yo acreditándole a la autoridad que estoy cumpliendo lo que tengo que hacer. O sea, no es que no solamente estoy haciendo lo que tengo que hacer, le estoy acreditando que lo cumplo. Eso ha aumentado casi en un 10% en los últimos 10 años. Eso es interesante porque ahí hay un espacio importante de carga regulatoria que no necesariamente es malo, pero que finalmente implica que las obligaciones de reporte y cumplimiento son las que probablemente como categoría han aumentado más en el último tiempo. No sé cuánto llevo, pero estoy terminando. 3 conclusiones. O sea, hay mucho análisis que hacer. Quedémonos 3 horas más, pero no. 3 conclusiones. Y de estas conclusiones, probablemente lo que yo he mencionado anteriormente, que tiene que ver con los análisis de la carga regulatoria, son simplemente los hallazgos descriptivos. Las conclusiones que surgen de este estudio
van por otro lado. Y lo que nos enseñó como conclusión pura y dura tienen que ver con que aprendimos mucho cómo funciona la gestión de información al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y acá, la conclusión que no requiere otros análisis es que hay mucho espacio de mejora. ¿Esto es porque el servicio de evaluación ambiental es malo? ¿Porque las personas que están ahí no quieren los proyectos? Para nada. Es normal que esto ocurra en un sistema en el cual intervienen tantos actores y que se generan análisis tan multidimensionales. Fundamentalmente lo que hay, y esto es más allá que el Servicio de Evaluación Ambiental ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años para mejorar la gestión de la información, muchos en esta línea, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo, mucha heterogeneidad estructural respecto a los formatos incompatibles, calidad de datos muy difusa y falta de comparabilidad. Es bien fácil hacer propuestas que sean así de simples, pero la verdad es que aquí hay algo que tiene que ver con pasar a un sistema en el cual se generan bases de datos relacionales, en los cuales el análisis manual y heterogéneo se traslada a una estandarización que actualmente se puede hacer dado el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial, porque hace 2 años esto sonaba bien en el papel, pero en la práctica era duplicar el trabajo en otro sentido. Ahora estas herramientas tienen un potencial multiplicador de que el esfuerzo sea eficiente. Y el resultado es trazabilidad total e interconectividad que permitiría generar espacios de eficiencia mucho mayores, tanto para el Servicio de Evaluación Ambiental, para los órganos que participan en la evaluación ambiental, como para los titulares a la hora de conversar con el servicio respecto a las observaciones, pero sobre todo a la hora de cumplir los compromisos de su RCA. La presentación insiste en saltarse algunas, pero... Ya, esta que está acá que no se ve, acompáñenme en este ejercicio de imaginación, y es cortito, es que esto, alucinemos, exactamente. Esto, la verdad que como digo, es re fácil ponerlo en el papel. Andrés lo está mirando y nos va a contar lo que dice ahí. No, el equipo ya hizo un ejercicio en el cual utilizó una estrategia de... o sea, se basó en un ejercicio que hizo la GIZ con el Servicio de Evaluación Ambiental que se enfocó en proyectos de hidrógeno verde. O sea, hay una caracterización importante respecto a obligación. ¿Cuál es el tema de fondo en cómo funciona el sistema? Es que una misma obligación o el aspecto de fondo de una obligación se describe de 20 maneras distintas. Avanzar a estandarizar eso tiene tremendos espacios de facilitar la determinación de cómo se determina que se está cumpliendo un compromiso, cómo se fiscaliza y cómo el titular también hace un esfuerzo para describir lo que él piensa que quiere el servicio público. Y eso es algo que el equipo de la CNP, Benjamín Vergara, Constanza Rosales y Benjamín Torres, desarrollaron en un plazo de pocos meses y que probablemente es algo que se puede replicar mucho, sobre todo en contextos como el Servicio de Evaluación Ambiental o el Sistema de Evaluación Ambiental. Pero eso es lo primero, que es muy enfocado en el CEA y el CIA. Pero al final del día, el problema que existe ahí, o el desafío, o el espacio de mejora de gestión de información, es algo que trasciende la evaluación ambiental. Porque el tema se aplica a todos los procedimientos administrativos. O sea, lo que pasa en el CEA pasa en todos los servicios públicos, de mayor o menor medida, con mayor o menores niveles de complejidad. Y al final del día, una estrategia que ocupa esa arquitectura, avanzando hacia modularidad, fundamentalmente estableciendo un análisis inductivo, que a partir de las categorías existentes y a través de inteligencia artificial se detecte cuáles son los patrones que históricamente ocupa el servicio público para cumplir su función de fiscalización, de entrega de permisos, de lo que sea, y que se pueda reutilizar y ser trazable, al final genera una herramienta tecnológica, y este es el espacio de tremendo impacto de la inteligencia artificial en esto, en otras cosas podrá ser otro, que tiene un tremendo espacio de disrupción, no solamente en el CIA, en la evaluación ambiental, sino que en actos administrativos y en general en la gestión del Estado. Esto, nuevamente, suena muy simple decirlo, pero la Comisión de Productividad ya hizo un ejercicio que no tiene que ver con la evaluación ambiental, y lo que hizo el equipo liderado por José Luis Contreras, economista de la Comisión, trabajó con la DGA para hacer cosas tan fomes como analizar los textos. No, pero o sea, si esta es la gracia de estas herramientas, que nos quitan un espacio de tareas que son tediosas y muy complejas. O sea, no creo que el documento se ofenda por eso. Es viejo y fome. El documento lo sabe. Y lo que hace es que se extrajeron obligaciones a propósito de las inscripciones de derechos de agua.
Esto en un plazo yo diría que fue como alrededor de 3 meses, porque hay que entrenar al sistema, entender qué está funcionando bien, qué no funciona bien, pero que se puede hacer. Se identificaron 34 variables y que al final lo que generaron en una tarea que tiene que ver con el desafío que tiene la DGA para tener un sistema transparente y eficiente de inscripción de derechos de agua en el registro, es que el análisis por costo de inscripción bajó, digamos, en la teoría, porque obviamente, digamos, es una proyección, de 2.500 pesos a 267 pesos, o sea, el impacto económico es tremendo, pero los tiempos también de tramitación disminuyeron a más de un tercio. Entonces, el espacio de efectividad y de impacto de estas tecnologías superan con mucho lo que es el ejercicio de carga regulatoria. O sea, nosotros partimos mirando carga regulatoria, pero esto da para mucho más que para eso. Y finalmente, y ahora un poco volviendo al inicio y por qué estamos acá y por qué partimos esto, carga regulatoria. O sea, volvamos a hablar de esto, nos fuimos por hablar de inteligencia artificial, eficiencia del Estado, volvemos a carga regulatoria. ¿Y cuál es el siguiente paso obvio que deberíamos dar nosotros como comisión, creo yo? Si el presidente casi lo considera pertinente, es que ya tenemos una base trazable de 481.000 obligaciones contadas y caracterizadas por un montón de variables. ¿Me permite eso saber si el sistema de evaluación de impacto ambiental es eficaz, eficiente y efectivo? No. Pero me da un primer paso para que si yo cruzo con otras variables de información que existen, por ejemplo, información de reporte, cumplimiento, fiscalización de las RCA, que tienen tanto la Superintendencia del Medio Ambiente como los propios titulares dentro de sus resoluciones, podemos avanzar a determinar, ¿es nuestro sistema y nuestro sistema de instrumentos de gestión de evaluación ambiental efectivo? ¿Se cumple? Es interesante saberlo, la verdad que no hay una respuesta categórica actualmente. ¿Es eficaz? ¿Las obligaciones que genera están protegiendo de alguna manera, mayor, menor, neutra, los componentes que justifican su existencia? Y tercero, asumiendo que los anteriores son todos correctos, ¿es eficiente? ¿La manera en que se está haciendo es la manera más costo efectivo posible? ¿O hay otros mecanismos con los cuales se puede llegar al mismo nivel de protección sin generar las cargas económicas o de control de reporte que se están generando? Eso en su conjunto es lo que hemos hecho en la CNP. Ahora vamos a tener un panel muy interesante en que se van a discutir estos temas con niveles de profundidad mucho mayores que lo que yo les puedo decir. Les agradezco la atención y la paciencia. Y solamente para terminar, el estudio está disponible en la página de la comisión, pero sobre todo está un dashboard, que lo que tiene son estas 481.000 obligaciones, y los invito a revisarlas, jugar con ellos, analizar, y muy abierto a sus comentarios posteriores. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Además, es un trabajo realmente impresionante el que se ha hecho. Yo creo que realmente es muy sólido en su demostración. Así que, sin más, ministra, muchas gracias por acompañarnos hoy día en la mañana y sus palabras y comentarios sobre este enorme trabajo de la comisión. Así que, bienvenida. Sí, y Andrés va a moderar, ministra, Rodrigo, José Antonio, Paulina. O sea, perdón, creo que no fue. No te puedes mandar más al costado. Yo voy a introducir este panel. Bueno, en primer lugar, buenos días. Estamos muy contentos en la comisión y acá en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Abrir un poco más? Un poco más. Ya. De nuevo, buenos días. Muy contentos además del nivel de público que tenemos. También habla de la creciente relevancia de estudios como este y del trabajo que se está haciendo en la comisión. Y tengo el honor de tener un súper panel para conversar un poco de lo que estamos mostrando, las implicancias, los desafíos que tenemos. Tenemos en primer lugar el honor de tener a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, muy bienvenida. Paulina Riquelme, que es abogada experta en temas medioambientales,
asesorando empresas, sector público, gremios. José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, Think Tank, y un hombre de la casa, a Rodrigo Wagner, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios y ex asesor principal en temas macroeconómicos del Ministerio de Hacienda. Entonces yo quería partir primero con las damas primero y partiendo con la ministra, pero partiendo primero como un poco como qué sacan, la visión que tienen de lo que se está presentando, qué hipótesis tienen de lo que está pasando, estamos protegiendo, esto implica que estamos, como recién se preguntaba, si estamos protegiendo mejor los bienes o estamos sobreregulando o un proceso de mayores costos simplemente, y de ahí pensar un poco hacia dónde vamos, pero partiendo un poco de la parte, cómo ven ustedes el diagnóstico, y quería partir con la ministra, que desde el del Ministerio de Medio Ambiente creo que y agradecemos mucho que esto también se vaya pensando e incorporando. Muy bienvenida. Hola. Muchas gracias. Bueno, un gusto, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en esta actividad porque creo, y primero partir felicitando al equipo de la comisión, encuentro que este trabajo es tremendo, es muy valioso, así que felicitaciones. Procesar 3.700 RCA es algo, yo creo que todos de los que estamos involucrados en el sector ambiental es algo que deseábamos en lo profundo de nuestro ser. Entiendo que llevaron cerca de un año. Bueno, los que nos gusta la regulación, esto es fascinante. O sea, más allá de hablar del ministerio, esto es éxtasis. O sea, yo me imagino que hay varios que entienden lo que les estoy transmitiendo en este momento. Entiendo que aquí hubo un año, cerca de un año de probar el modelo, de entrenarlo, así que felicitaciones. No solo por el aporte que implica para la discusión ambiental, que en este momento llega en un momento muy atingente, porque estamos justo en una discusión en el Senado, o sea, en el Congreso de la reforma del SEA, pero también yo creo que es una señal nuevamente de cómo la Comisión aporta al debate público con antecedentes concretos, con buenos antecedentes y con evidencia. Es un refuerzo también del rol que ha ido jugando la Comisión, a veces de manera muy discreta, pero que ha ido orientando la discusión pública de las políticas públicas, y yo los aplaudo y espero y me imagino que van a venir nuevos estudios en esta línea más adelante, así que primero partir por ese punto. Creo que este estudio, más allá de poder ingresar y revisar las 200, no sé cuántas observaciones sistematizadas, pero nos permite trasladar un poco la discusión. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos del SEA hemos estado estos últimos años hablando de procesos, judicialización, plazos, procedimientos. Yo creo que esto nos va a permitir entrar a la discusión ya más sustantiva, que es la discusión de fondo, que es el contenido de la RCA. ¿Ya? Y en poder discutirla en base a antecedentes y no en base a las percepciones y experiencias personales que todos hemos tenido desde los distintos rubros y lugares que nos toca participar. Paulina le ha tocado vivir desde la parte de los titulares, cómo de alguna forma tienen que lidiar con las normas ambientales, con la creatividad, que entiendo estas normas como autocontenidas de la RCA. Entonces yo creo que nos va a permitir por primera vez empezar a tener una conversación ya más objetiva, con datos, de ese contenido de la RCA. Poder tener esta evidencia es importante porque también abre la discusión de, bueno, ¿qué es la carga regulatoria? ¿Qué entendemos por carga regulatoria? Y también entrar nuevamente, bueno, qué tan efectivo, que yo creo que ahí esa segunda iteración es clave. Uno tiene nociones en base a lo que te comentan, oye, en esta RCA pidieron esta cosa. Todos sabemos lo que ha salido en prensa, casos bien emblemáticos, que obviamente no representan la realidad global, pero sí te dan dando ciertas señales de que quizás hay cosas que no están funcionando. Pero efectivamente lo que tenemos acá es un levantamiento, y lo que viene ahora es, bueno, qué tan efectiva son lo que se está solicitando. ¿Ya? Y también no solo es efectiva de la lógica de la protección o del propósito que hay detrás el tema de evaluación ambiental, de poder de alguna forma contener y hacernos cargo de los impactos que tienen los distintos proyectos, es decir, las medidas que se están solicitando son razonables para efectos de hacer contención de esos impactos, y eso, bueno, habrá que verlo con la SMA. Esto, en mayor exigencia, ¿ha redundado en menores sanciones o están aumentando igual las sanciones? ¿Ha bajado la cantidad de las sanciones? ¿Estamos en sanciones de menor nivel o estamos creciendo las sanciones más graves? Y ese cruce es importante,
porque si las sanciones más graves están aumentando, y esto aquí estoy especulando, de teoría, bueno, implicaría que parece que lo que estamos pidiendo a nivel del SEA no está dando respuesta, ¿ya? Entonces implicaría que a lo mejor habría que repensar. Entonces, se abren muchas preguntas muy interesantes y también hay poder también revisar, porque todos sabemos que al SEA también se le exige, o al proceso de evaluación ambiental, se le exige que tome un rol o que venga a suplir este vacío regulatorio de aguas más arriba, ¿ya? Al SEA se le ha pedido que supla o que sea la instancia que permita resolver cuando los instrumentos de planificación territorial no son adecuados. Y el SEA tiene que venir con unas herramientas que no tiene a tratar de cubrir esos espacios. Entonces, esas normas, están las normas que derivan, que ustedes levantaron expresamente de alguna regulación, estas normas que no son de compromiso voluntario, sino que son como autocontenidas, habría que verlas, porque a lo mejor son esos espacios en que le estamos exigiendo al SEA que se haga cargo de vacíos regulatorios, de normas que no han sido dictadas, o de desorden o inconsistencia regulatoria. Entonces, permite este aporte ir a mirar con más detalle si efectivamente el SEA se está haciendo cargo de algo que no le corresponde. Pero yo creo que también esto abre mucho espacio a la innovación, y aquí me voy a poner creativa, es que, porque así como tenemos este exceso de normas, y al final se habla de, bueno, ¿cuál es el costo social de esto? Porque claro, mientras más normas, una cosa, bueno, ha redundado en mejor protección, tenemos menos procedimientos sancionatorios, han aumentado los planes de cumplimiento de la SMA, hay que empezar a revisar eso. Pero también esto obviamente implica que hay una mayor carga, porque cada norma tiene que ser, como lo dijeron ustedes, reportada, monitoreada, ¿ya? Y eso requiere costos, ¿ya? Y implica mayores exigencias, de repente, que las empresas tienen que pasar a hacer cosas que están totalmente fuera de su giro, ¿ya? Entonces también eso, bueno, ¿cuántas cosas extras le estamos pidiendo que están totalmente fuera de su giro? Y a lo mejor podríamos ordenar eso, ¿ya? Y también yo creo que abre un espacio muy importante para ver que probablemente hay ciertas exigencias que se empiezan a repetir. Entonces yo podría empezar a avanzar, abrir una discusión, oye, hay ciertos proyectos que son más o menos parecidos. Yo podría tener una base de exigencias. Es decir, oye, hay ciertos proyectos, y aquí podrían ser, por ejemplo, los inmobiliarios, que son más o menos, se les pide más o menos la misma exigencia, tú podrías partir de una base. Es decir, oye, este proyecto en general históricamente se ha solicitado esto, y poder avanzar esto como bloques de medidas. Yo creo que eso sería, primero, una tremenda ganancia para los equipos del servicio en cuanto a agilidad de tiempo, ahorro de tiempo, pero también permite para los titulares, si esto se logra avanzar, bueno, si hay una medida que nunca se ha solicitado, ¿por qué en este caso sí se está pidiendo y en casos anteriores no? Entonces, yo, para darle también la palabra al resto, creo que nuevamente felicitar, abre un espacio, abre muchas preguntas muy interesantes y que vienen a aportar a esta, creo yo, segunda etapa ya del servicio de evaluación ambiental, una etapa ya más de consolidación. El servicio, sin perjuicio que llevamos ya cerca de 10 años, creo que, discutiendo distintas normativas, reformas legales en el Congreso que no se han concretado, pero sí al menos ha permitido a lo largo de distintas administraciones ir poniéndonos de acuerdo de cuáles son esos temas procedimentales que hay que ir a resolver. Al principio era muy grande, ahora estamos bien claros que son algunos temas específicos, y un estudio como este permite entrar a esta segunda etapa con antecedentes, ya empezar a mirar el aporte sustantivo finalmente de las medidas que se están incorporando. Poder de alguna forma con antecedentes ver si esta tensión de más medidas se condice con los resultados, ¿ya? Y también entender por qué se mostraba acá que la impresión era que las últimas regulaciones las últimas regulaciones que se han ido publicando, que han sido bastante profusas por parte del Congreso, ¿ya? Parece que no se están citando tanto, sino que estamos citando más normas antiguas. Bueno, ¿por qué estamos yendo a recurrir más a normas antiguas? Porque las estamos usando más. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo, insisto, voy a cerrar, pero tremendas gracias por este antecedente. Para nosotros que estamos en políticas públicas es clave, se lo agradezco. Y creo que abre muchas discusiones interesantes que pueden redundar en un perfeccionamiento del proceso de evaluación ambiental. Muchas gracias, ministra. Tomé nota de varias de las cosas que dijo además para la comisión. Y deja abierto y también nos valida un poco algunas de las cosas que queremos hacer después, y
y como desafío. Paulina, desde un poco de las cosas que se preguntaba la ministra, bueno, y también nosotros, esta carga, a menos de la mirada de alguien que ha estado trabajando mucho tiempo desde el lado un poco de las empresas que están y asesorando un poco la mirada privada y apoyando en políticas públicas, esto ha implicado, digamos, al menos vamos a tratar que sea más cuantitativo, pero el lado más de análisis, mayor carga, un poco detrás de qué hay detrás de esto, entonces, que son cosas quizás más cualitativas que podríamos también mirar desde la comisión o desde las políticas públicas para ver cómo atacar este tema, para hacerlo más costo efectivo y eficaz. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la comisión y a Cristian por hacer esto. Es algo que soñaba con la posibilidad de poder tener un estudio que hiciera un análisis o una revisión de la cantidad de resoluciones de calificación ambiental. Yo comentarles que hice mi tesis en el sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se estaba discutiendo el borrador del decreto 30 del año 1997. Entonces llevo mucho tiempo en evaluación de impacto ambiental y en política pública. Me parece fundamental que podamos avanzar hacia un sistema y por eso el rol de la CENEP es fundamental. Pudiéramos avanzar a un sistema de revisión ex ante y ex post de las políticas públicas para poder hacer también correcciones desde la perspectiva de las lecciones aprendidas. Yo creo que no está en discusión la necesidad de protección del medio ambiente. Eso está integrado, no hay ninguna discusión al respecto. Ya todos los países y las jurisdicciones, sobre todo todos los países OCDE, tienen un estándar ambiental que es fundamental mantener. El punto es cómo. Es cómo se llega a eso. Lo que yo he observado de los 20 plus años que llevo en el sistema y como titular de proyectos, revisando proyectos y tramitando proyectos, es que se ha complejizado importantemente el sistema y por eso el estudio nos llega a dar data de cosas que desde la práctica veníamos señalando, pero sin toda la evidencia. Efectivamente, lo que sí podíamos decir, y lo he dicho en varios foros, es que en los últimos 15 años se ha encarecido importantemente el ingreso al sistema. El poder preparar el expediente, la carpeta, para poder ingresar al sistema, ya sea a través de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental, es cada vez más caro. ¿Es más caro porque la vida está más cara? No, es más caro porque la cantidad de evidencia y de información que se está solicitando es mucho mayor. Ahora, eso redunda, y por eso es interesante el estudio, redunda necesariamente en que hay mayor normativa, no necesariamente, pero sí redunda en que se ha ido complejizando el sistema. Ver la cantidad de obligaciones que aparecen en el sistema, y la identificación y la sistematización nos da data que nos permite encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, me llama mucho la atención en que el 80% de las obligaciones que se han identificado son obligaciones de medio más que de resultado, y eso nos indica varias cosas. Nos indica que el manejo de la incertidumbre está siendo un problema y que además también nos indica que dentro del sistema la judicialización creciente y el escrutinio que tienen los funcionarios públicos que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental es cada vez mayor, y lo que hace que se tornen más conservadores y exijan más información porque les cuesta gestionar la incertidumbre, por una parte, y por otra parte tienen que generar un expediente que sea capaz de soportar el escrutinio judicial. Porque además el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que salir a defender sus resoluciones de calificación ambiental, independiente de que sea el titular de proyecto atrás. Eso es algo que es interesante de mirar como fenómeno. Además de volverse caro,
lo que constituye una barrera de entrada, es muy necesario también analizar si hay proporcionalidad en las exigencias con la magnitud de los proyectos. El dato que mencionó Cristian respecto a la mediana minería, que son proyectos que están entre los 10 millones de dólares, ¿cierto? Y los 100 millones de dólares, ese dato no es menor. Efectivamente, no se le puede exigir lo mismo a proyectos que son de una escala diferente. O sea, ¿cómo financia ese proyecto el poder seguir operando? Si uno revisa la cantidad de proyectos de mediana minería, la mayoría son continuidades operacionales. Y eso tiene una razón de ser, porque son proyectos antiguos, en general vienen operando desde hace mucho tiempo, pero con menores márgenes y tienen menos posibilidad de invertir en investigación y en sondaje, y por eso es que están renovando sus vidas útiles cada 10 años aproximadamente. Y que se le hace cada vez más caro y más incierto el obtenerlo. Tengo un ejemplo en que yo no tengo nada que ver, así es que hago el disclaimer que yo no estoy asesorando el proyecto, pero solamente de curiosidad con mi equipo, con Simón, nos metimos al sistema y identificamos un proyecto, que es un proyecto que está aquí en la región metropolitana, que es la continuidad operacional de una mina de yeso, que todo el mundo conoce, que hemos visto cuando vamos al Cajón del Maipo y que lleva mucho tiempo en el sistema. Y este proyecto, esta mina de yeso, ingresó a través de un estudio, la continuidad operacional, un estudio de impacto ambiental el 2024. Lleva 20 meses en evaluación, recientemente se generó su segundo Ixara, o el Ixara complementario, que tiene 74 páginas. El Ixara complementario, 74 páginas. Y en ese Ixara complementario se están revisitando o se están generando peticiones y obligaciones que no necesariamente atienden al foco del problema. Incluso en una de ellas se hace una referencia a que debe el titular incorporar monitoreos participativos y utilizar el criterio del CEA sobre monitoreos participativos, que es del año 2025, pero el proyecto ingresó al sistema el 2024. Entonces tenemos un problema y ese problema hay que visibilizarlo. Por otra parte, esta necesidad de información, de saber el detalle, qué perno le tengo que poner, ¿ya? La descripción de micromanejo no hace sentido con el resultado ambiental. Si yo tengo más obligaciones de medio, ¿significa que yo voy a tener necesariamente un mejor resultado ambiental? No sabemos, y eso es algo que necesitamos analizar. Porque si no, yo voy a tener, o yo podría generar un efecto al revés. Y el efecto es que el titular del proyecto se dedique a cumplir y tener los protocolos y a cumplir el cómo más que el resultado. Entonces, eso es algo que es necesario medir. Y también eso también evidencia que hay una profunda desconfianza desde el sector público hacia el sector privado, y se le está diciendo al sector privado cómo tiene que hacer las cosas porque yo sé mejor. Pero tampoco el sector público necesariamente sabe lo que es mejor respecto del proyecto. Quien mejor tendría que saber cómo operar su proyecto es el titular del proyecto. Y el sector público lo que sí debiera hacer es preocuparse de que el resultado se obtenga, de que el resultado ambiental se obtenga, del mejor performance y el mejor desempeño, más que el cómo. Gracias. Muchísimas gracias. Isa, dijiste un montón de cosas a tomar nota, pero la idea de barrera de entrada me parece muy interesante porque tiene que ver con algo previo que puede estar generando ya no es costos o procesos durante, sino que es antes. Y la sensación de que lo que estamos generando acá es estamos mostrando una punta de un iceberg, que el doble clic pasa a ser extremadamente importante en varias dimensiones, algunas de las cuales queremos investigar y avanzar.
Le quería dar la palabra a José Antonio y luego a Rodrigo, un poco dar la mirada más desde los espacios en que desde, digamos, en el análisis, la contribución a las políticas públicas y cómo un think tank como Pivotes puede, o cómo lo ven desde ahí, un poco lo que se ha estado discutiendo, tanto el informe como las dos intervenciones previas, para que nos des tú la mirada un poco de cómo, de qué sacamos de esto y cómo avanzamos, ¿ah? Porque hay mucho que hacer, parece. Sí, primero voy a reiterar los agradecimientos a la comisión, a la Universidad Adolfo Ibáñez también, por compartir con este excelente panel y dar opiniones sobre un tema tan importante que yo creo que además la comisión ha cumplido un rol fundamental para visibilizarlo. Si hoy tenemos una ley marco de permisos sectoriales, yo creo que en gran parte porque la comisión se tomó muy en serio este tema, lo puso en la palestra y con eso quizás generamos una de las normativas que más ha avanzado en el desafío de regular mejor. Y ahora queda mucho pendiente, yo creo que en materia de medio ambiente también. El documento a mí me llamaba la atención que hacía como un propósito declarado de mejorar la regulación para atraer inversión. Yo creo que el documento es aún más ambicioso que eso y yo creo que el desafío es más ambicioso que eso, es mejorar la regulación porque es importante para Chile y no es solo a nivel ambiental o a nivel de inversión, sino que a nivel país porque los efectos son múltiples. De hecho, hay harta evidencia que señala que buena calidad regulatoria está muy asociada a un mayor PIB per cápita, no solo porque lo genera, sino que porque son indicios que muestran que un país las cosas se hacen bien. Los países que han mejorado su sistema de permisos, que lo han vuelto menos complejo sin bajar estándares ambientales, no lo han hecho necesariamente modificando solamente sus normas ambientales o sus procesos de entrega de permisos. Si uno mira el caso de Portugal, el caso de Israel, el caso de España en los últimos 10, 20 años, lo han hecho con política regulatoria y cómo mejoran sus procesos de regulación en general. Cuando un país regula bien en todos los ámbitos, es un país que se vuelve atractivo para la inversión también. Entonces, esto es un desafío que es bueno abordarlo a propósito del área medioambiental, porque yo creo que en el debate ambiental es especialmente compleja la situación, pero es un desafío país que tenemos que tomarlo en esa dimensión. Y yo creo que hacer el doble clic en el área ambiental es muy importante también. De la última COP salió como gran desafío para los países la protección del 30% del territorio y de los mares, pero cuando uno va a las deliberaciones y a los argumentos de fondo, hay poco de esto, poco de un análisis de impacto, por qué 30, cómo definimos estas metas, y yo creo que refleja un poquitito lo que pasa a nivel ambiental. Cuando uno ve quiénes son los países con mayor desempeño ambiental, hay bajísima correlación con la cantidad de territorio protegido, con un decreto de protección. Entonces, son ese tipo de conversaciones las que permiten el hecho de hacer política pública en base a evidencia, hacer evaluaciones de impacto ex ante y ex post, y lo que está haciendo la Comisión, primero en materia del proceso de entrega de permisos, y segundo, en la carga regulatoria que enfrentan proyectos ya aprobados, yo creo que es fundamental. Y como tiene que serlo, a mí me parece que el informe es cauto y no trata de saltar a grandes conclusiones, y un poco la invitación, yo creo, para nosotros es ir un pasito más allá y ser más provocativo y ver, responder esas preguntas que el informe abre. Y yo creo que la principal de ellas es si este aumento de la carga regulatoria es algo que nos debiese preocupar o es algo que nos debiese tener contentos. Podría ser que estamos simplemente ante un sistema que se puso las pilas y que hace 10 años atrás funcionaba mal, que generaba o aprobaba proyectos bajo estándares muy bajos, y hoy nos pusimos al día. Mi tesis es que no. Mi tesis es que esto principalmente es complejidad que no aporta, no redunda en mejor protección ambiental, sino principalmente en costos y costos poco efectivos. Y yo creo que esa es la conversación importante que ahora nos toca al mundo de la política pública, de la academia, al gobierno, empezar a dar. Y en el fondo, quizá el hallazgo más relevante es el salto en 10 años de 60 obligaciones promedio a 213. Pero eso se da en un contexto donde hay otros hitos y otros indicadores que levantan cierta alerta. Nosotros en Pivote hemos construido un indicador de efectividad de la evaluación ambiental que muestra qué tanto se acerca el sistema a evaluar en plazos razonables. Eso hace 20 años atrás andaba en torno al 80% de efectividad. El 2014 era alrededor de un 45% y para el 2024, que es el tramo que mira este estudio, ya había bajado un 20%.
¿Son O sea, plazos razonables lo que... el indicador lo tenemos ahí alojado en nuestra página web, está definido en base al periodo de mayor eficiencia del sistema y busca qué tanto se acerca la evaluación actual a eso, porque uno de los problemas que tiene el debate público en esta materia es que en general hablamos de proyectos aprobados o proyectos ingresados, pero eso es muy contingente a cómo funciona la inversión y no tanto a cómo funciona el sistema. Acá nosotros buscamos mostrar qué tan efectivo es el sistema y la efectividad ha ido bajando sistemáticamente, gobierno a gobierno, llegando a un piso en el gobierno pasado de un 20% y que cuando se reactivó esta discusión sobre la importancia de la inversión, subió. O sea, acá hay un componente de gestión y de tomarse en serio esto que es importante, pero seguimos en torno a niveles muy bajos. Al mismo tiempo, los días que demora una evaluación ambiental pasaron de 650 a 1060. Un aumento muy grande en 10 años. Para las declaraciones de impacto ambiental de 296 a 383. Y a propósito de lo que comentaba Paulina, en el primer informe que emiten los órganos del Estado pidiendo la información a los titulares, el 2014 eran informes que en promedio tenían 35 páginas, hoy ya van en 90. Entonces, todo esto son pistas que van apuntando en la misma dirección. Y yo creo que esa dirección es a un proceso cada vez más engorroso, cada vez más dificultoso y cada vez que se ha ido engrosando sin hacer sin la capacidad de focalizar donde realmente los proyectos requieren un escrutinio más preciso. Algunos de los datos que muestra el informe que yo creo que son muy relevantes, mirar, la falta, o sea, las obligaciones que no provienen de una norma específica son un 41%, un número muy alto. Al mismo tiempo, los compromisos voluntarios, o sea, las obligaciones que el titular se autoasignó, pasaron de un 9% a un 22%, de un universo mucho mayor. O sea, estamos hablando de muchos compromisos voluntarios que hace el titular. Y quienes conocemos el proceso de evaluación sabemos que no son tan voluntarios. O sea, cuando a ti te llegan 200 solicitudes de información, lo que tú tienes que responder es entregar la información y además señalar cómo va a hacerte cargo del riesgo que el organismo público te está levantando. Y eso va generando esta ola de compromisos que se autoasigna el titular, pero que en la práctica es bastante parecido a un compromiso obligatorio. Algunos componentes que yo creo que levantan alerta. Uno de los datos que mostraba el informe es el rol que tiene, por ejemplo, la solicitud de información en arqueología. Para el 90% de la gran inversión está presente el componente arqueológico en la información que se le pide al titular, el 90% de la gran inversión. Y el 70% hace referencia al reglamento de arqueología y de hallazgo. O sea, estamos hablando que casi todos los grandes proyectos, en el norte, en la zona centro y en la zona sur, tienen componentes relevantes arqueológicos o simplemente hay una aversión al riesgo que nos permite o que nos está justificando levantar temas donde quizás no los hay. Yo creo que este sistema en muchos momentos ha tratado de resolver problemas públicos o problemas sociales a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, asignándole a titulares de proyectos obligaciones de empujar políticas públicas que en principio corresponden al Estado. O sea, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental estamos haciendo una gran política pública arqueológica, de forma más o menos desordenada y con cargo al patrimonio de un titular que muchas veces no genera impacto en materia arqueológica. Otro de los aspectos que yo creo era muy relevante en el informe es el de los componentes que se evalúan según tipo de proyecto. Y lo que mostraba el informe es que son muy parecidos los componentes que son parte de un proyecto minero, de un proyecto energético, de un proyecto de infraestructura, de un proyecto inmobiliario. Prácticamente todos tienen una presencia similar de todos los componentes. Entonces la arqueología está presente en todos, más o menos de forma parecida, el componente energético, el componente de flora y fauna. Y uno pensaría que los proyectos de inversión son bastante distintos y que probablemente si nosotros hiciéramos evaluación con un foco preciso donde están los impactos, debería variar los componentes evaluados de forma mayor a la que varían. Entonces, yo creo que ahí hay otra pista de que nosotros estamos evaluando todo de forma muy profunda y no destinándole el tiempo y el foco a los verdaderos principales impactos que tiene un proyecto de inversión. Y además, y para ir cerrando, todo esto se sitúa en un contexto de proyectos que en general son menos contaminantes y presentan menos impactos per se que hace 10 años atrás. O sea, el uso de agua continental que tiene un proyecto minero ha bajado muchísimo. El uso de energía renovable ha subido un montón.
y los proyectos de proyectos de carbón en materia energética prácticamente ya no existen. Y aún así hemos multiplicado prácticamente por 3 las obligaciones a las que se sujeta a los titulares, y esto va de la mano con las solicitudes y observaciones que se le hacen durante el proceso de evaluación. Yo creo que una de las cosas a notar es que lo que vemos en la RCA es un espejo de cómo ha ido evolucionando el proceso de evaluación, y el proceso de evaluación ha ido evolucionando hacia un proceso cada vez más exhaustivo y detallado sobre aspectos menos relevantes de un proyecto de inversión, donde se pide mucha información sobre aspectos que son medios anecdóticos, y eso muchas veces desvía el foco de la evaluación a donde están realmente los impactos principales. Nosotros desde Pivote tenemos como nuestra pequeña obsesión que es una reforma a la etapa inicial del proceso de evaluación. Acá cuando se ve las reformas de ley y las propuestas los proyectos de ley en trámite, todos van a la parte como del que toma la decisión, el comité de ministros, la judicialización. Pero la verdad es que si uno fuera capaz de, en etapas iniciales de un proyecto de inversión con información bien general, poder ir focalizando qué es lo que nos interesa evaluar y dejando algunas cosas sin evaluación, yo creo que esto podría acotarse, y esta complejidad que se ha ido sumando se podría reducir muchísimo. Pero eso es difícil para los incentivos que tiene muchas veces la política de mucha aversión al riesgo. O sea, que el día de mañana aparezca un pequeño hallazgo arqueológico, aunque la posibilidad sea bajísima, y eso me genere un problema político. Entonces, para ir cerrando, yo creo que esto es un gran primer paso para poder tener discusión sobre buena regulación ambiental, buena regulación en general, y en materia ambiental, donde yo creo que se hace muy difícil. El eslogan y el titular en materia de política ambiental pesa mucho, y nos cuesta mucho, después de identificar un objeto de valor ambiental, cuáles son los costos y cuáles son las alternativas para proteger, qué estamos dejando arriba de la mesa, si es que protegemos o no, y tener esa discusión de forma transparente, al igual como lo hacemos en un montón de temas. Muchas gracias. Tengo la sensación de que abrimos una especie de caja de Pandora acá de la cantidad de cosas que hay que empezar a meterse, y las capacidades quizás que se necesitan también desde lo público son re importantes. Rodrigo, tú desde la mirada tanto de políticas públicas como académica, ¿cómo ves un poco lo que esto abre, desafíos, y un poco también habiendo estado en el Ministerio de Hacienda, me imagino, todo el tema a mí me fue la inquietud del nivel de coordinación además que se requiere, porque no solamente está involucrado el Ministerio de Medio Ambiente acá, sino también otras instancias que a través del SA, digamos, tienen que ir cumpliendo, y coordinar eso además es un desafío. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. También agrego un poco de empatía y casi psicoterapia de grupo, que fui director presidente del Comité de Finanzas de una empresa minera del Estado, donde sacamos RCA, financiamos Ixara, entonces estas cosas se sienten. Después, efectivamente, el desafío en el procesamiento de mediana minería es que le estamos poniendo como desafíos de la Champions a equipos de la primera B de Chile, digamos, en términos futbolísticos. Y eso... ¿Y a dónde va el punto y por qué? Porque yo creo que quiero decir 3 cosas, pero la primera es que está muy buena la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de ser consejero de la Comisión de Productividad, lo he seguido un poco y quiero felicitar a todo el equipo, pero especialmente a Cristian, que le pone mucho énfasis a este tema regulatorio y como que lo ha mantenido vivo en distintos tiempos. ¿Y por qué yo creo que es tan importante ahora? Porque se puede hacer algo y porque, por otro lado, la tecnología para hacer este tipo de cosas evolucionó brutalmente en los últimos 2 años. ¿Cierto? Incluso en los últimos 2 meses ya esto queda un poquito offside. Pero donde yo veo, mira, voy a hacer un paralelo con la evolución de las terapias genéticas. En biología se avanzó con los genes, hasta que unos tipos dijeron, somos capaces a mediados de los 2000 de hacer secuenciamiento genético. Y entonces, y de ahí todo evolucionó mucho más rápido en estas terapias. Y yo creo que la obligación es como el gen. Es como la unidad mínima que genera un costo y un compromiso para la empresa y un monitoreo para el Estado. Entonces tenemos como esa unidad métrica que resulta práctica para poder seguir avanzando. Y por otro lado, el costo del secuenciamiento genético está bajando brutalmente, porque podemos descomponer, destilar en sus partes, si me permiten aquí los que tengan formación de ingenieros químicos, demás.
Entonces creo que es un buen momento para hacer esto por el lado de la capacidad de hacerlo y de la comisión. También refleja un poco lo bonito de prácticas que podemos tener continuidad en el Estado, donde esta es una línea que quiere seguir, que ya lleva años, pero que ahora puede acelerar. ¿Y por qué yo creo que se vuelve tan importante? Porque el mundo quiere el tipo de productos que nosotros producimos. Quiere cobre, quiere litio, pero tienen una característica, que quieren de esto en jurisdicciones democráticas del hemisferio occidental. ¿Cuál es el problema? Es que en estos 30, 40 años, los lugares democráticos del hemisferio occidental también nos hemos preocupado por el medio ambiente y hemos generado estas marañas regulatorias que complican hacer proyectos justamente en áreas que son intensivas en lo que voy a llamar NIMBY externalities, externalidades territoriales, medioambientales, pero sobre todo aquí, no la emisión de CO2 al mundo, ¿cierto? Que no es que no sea importante, pero aquí estamos discutiendo mucho de las externalidades al territorio. Y justo tenemos ventaja comparativa en eso, justo hay una cartera de inversión brutal que quiere llegar y justo quiere invertir en lugares acá, no quiere el Congo, no quiere China, quiere acá. ¿Cierto? Pero nosotros estamos lentos para hacer proyectos. Entonces, el momento para hacerlo es brutal, no puede llegar como en mejor momento. Y por otro lado, desde el punto de vista fiscal, esto es lo que nos permite crecer sin necesidad de achicar el tamaño del Estado, sin necesidad de reducir demasiado ciertos impuestos, porque aumenta el valor presente neto de los proyectos sin afectar tanto las posibilidades recaudatorias del Estado. Y en ese sentido, el espacio win-win en una conversación política hoy con oposición, con demás, yo creo que este es el área para avanzar. Entonces queremos hacer mucho, hay muchas ganas de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Un poco lo comparo con Argentina. En Argentina está el nivel de maraña regulatoria, que tú llegas al gobierno con un plan de que hay que cortar y había que cortar mucho en racionalización regulatoria y era muy fácil porque sobraban cosas. Cuando el gobierno de Milei termine a lo mejor su segundo mandato, su sueño va a llegar a ser algo como lo que tenemos en Chile, va a ser proyecto. Entonces, creo que es el momento oportuno para que hagamos cosas. Segundo punto es que estamos en un momento de priorización. Y aquí los KPI son clave y por eso me gusta también la obligación. Lo ideal sería, ¿qué es lo que querría uno? Hacer lo más grande posible el valor presente neto del proyecto mirado por el gerente de finanzas de la empresa que está haciendo la inversión, sujeto a que se cumplan los requisitos regulatorios de una manera eficiente y creíble, ¿cierto? ¿Y cómo podemos? Entonces, hay ciertos indicadores KPI que son más importantes. Los tiempos, por ejemplo, para tener claro, el costo del taxímetro, si yo me demoro un mes o 6 meses más en una aprobación ambiental, pero es absolutamente segura de que no te paran el proyecto ex post, que hay continuidad operacional después, ese mes lo vale. Lo más caro, lejos. No estoy diciendo que tenemos que demorarnos. Lo que estoy diciendo es que los taxímetros son distintos. Uno, el taxímetro previo al gran CAPEX. Eso vale 1. El taxímetro cuando te paran el proyecto después de que metiste 2 billion a la inversión. Ese taxímetro de judicializaciones y demás, ese vale 8. Para un valor, para que tengamos una idea. Entonces, una cosa que yo haría es tratar de identificar, por ejemplo, como dijo la ministra, ¿cuáles de las obligaciones resultaron después en cosas que generaron costos muy grandes de demora para la empresa? Como esa empresa eléctrica que se quedó sin poder operar, tenía toda la inversión y no puede operar en el sur, no me acuerdo exactamente qué era, pero era una empresa eléctrica, una hidroeléctrica. Esos son el caos para un gerente de finanzas, para el proyecto, queda como olor a muerto, nadie se quiere volver a meter. Nosotros tenemos que indicarle hoy día, más que la tasa impositiva o el costo del capital, el tema es cómo yo tengo proyectos listos para la pala, para que estén funcionando y con baja probabilidad de la judicialización donde te pongo un recurso y será, pero donde te paro la faena, eso tenemos que ir a los casos más patológicos y tratar de vincularlo al tipo de obligaciones que tenían. Y vamos a tener casos. Yo me voy a, digamos, pocos opinan sobre el caso de Barrick,
donde tenía ciertas obligaciones en el pasado, digamos, estoy hablando hace 10 años, y no cumplió algunas de esas cosas, bueno, tarjeta roja. Y nadie se preocupa de eso. Pero lo preocupante es cuando yo cumplo los requerimientos, hago todas las tareas que me dice el profe y no puedo operar porque me judicializa. Esa yo creo que es la parte clave. Bien simple en la priorización, porque estamos en un momento de priorización, creo que tenemos que ver cómo le metemos esos indicadores desde el punto de vista del proyecto financiero. Y un último punto es como una visión de cómo esta herramienta puede ser una punta de lanza para una visión personal que tengo de la Comisión de Productividad, que estimo mucho. Creo que estamos en un momento donde nos gustaría construir acuerdos, justamente porque es algo win-win, se gustaría construir acuerdos sobre lo que voy a llamar racionalización regulatoria, donde algunas de las cosas van a tener que pasar por el Congreso. ¿Cierto? Está la reforma al CIA, pero hay un montón de otras cosas que podrían pasar por el Congreso. Pero como es materia tremendamente técnica, es muy lindo cuando funciona, voy a llamarlo como un pan prehorneado, donde tú de alguna manera negocias un acuerdo entre técnicos que representen a distintas áreas políticas y alimentas al Congreso en algo que la discusión técnica un poquito está. Voy a hacer el paralelo de la evolución que ha tenido el Consejo Fiscal Autónomo, que por ejemplo en la reforma de pensiones fue crucial en decirle al mundo político de lado y lado, mire, esta cuestión tiene riesgo y todo, pero más o menos este mono hay que hacerlo. Y nos parece que los riesgos son razonables. Entonces el sistema político en tiempo récord de alguna manera después aprueba esto porque tiene un técnico de confianza que lo representa ahí en el Consejo Fiscal. Yo creo que en la Comisión de Productividad se podría abordar esto, habría que encontrar quién es el partner el equivalente a la Comisión de Hacienda del Senado en lo fiscal, que es un partner que tome esto. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que hacer más racionalización regulatoria. Estaba en el programa digamos, de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, yo creo que se puede abordar de todas maneras, y es una manera en la cual nosotros podemos ir barriendo cierta regulación que puede ir quedando offside. Quiero ser bien concreto. Antes, a lo mejor, con más desconfianza en el empresariado, si uno mira la encuesta CEP, y lo otro, sin la ley de responsabilidad de los directivos. Ahora tenemos responsabilidad penal de los directivos. Entonces se puede migrar de pedirte cosas ex ante a castigarte creíblemente ex post, incluso con cárcel, si es que tú tienes un daño ambiental de cierto tamaño. Eso que es importante y que las empresas ya lo tienen metido en sus modelos de prevención del delito o prevención de daño ambiental, uno lo puede aprovechar a favor porque de alguna manera puedo quitar peso de la prueba en etapas tempranas. ¿Y qué pasa? Que eso haría que sea más fácil hacer un proyecto de inversión en Chile. Tenemos que decirle a la gente dónde los proyectos son bienvenidos. Por eso yo también creo que un último punto que es que los temas de ordenación territorial, si uno no los llena, los tiene que llenar malamente con esto. Ayudaría mucho que pudiéramos avanzar en esa línea. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cuánto tiempo nos queda en el panel? Solamente para organizar. ¿Como 20? Gracias. Ya, no, hay un término que ocupó Rodrigo, aparte de digamos, que a mí sigue dando vueltas respecto a el ancho de banda que uno tiene como para poder avanzar, que es priorizar. Y teniendo la suerte de tener al ministro acá, un poco pensando en las múltiples avenidas que uno puede ir empujando en base a lo que estamos mostrando hoy día, y para ayudarnos en nuestra pega, incluso como CENEP, un poco, y para apoyar la labor que está haciendo el ministerio. Un poco, ¿cuál podría ser el siguiente, independiente, un poco se han hablado un montón de alternativas, el siguiente paso que podría, o que serviría más al ministerio incluso, y también se los pregunto al resto de los panelistas, como porque pensando en que no se va a poder avanzar en todos estos frentes. Yo lo veo, o sea, es muy interesante la apertura que esto hace, pero ¿dónde hincarle más el diente, dada la variedad de temas que tienen que ver con o comprender más, o coordinar, o accionar, por ejemplo, le serviría en este caso al Ministerio para seguir avanzando en esto y que como comisión podamos contribuir para adelante en este tema de esta regulación?
A ver, buena pregunta. Primero quiero partir agradeciendo, creo que todos los expositores plantearon puntos bien Y interesantes, bien complementarios, pero además. vienen a reforzar que estamos, creo que, en un momento de acuerdo. Hay un ambiente bien transversal en las distintas fuerzas políticas de que este es un tema que hay que hacerse cargo. En cierta medida, cuando uno ve la discusión que hubo a raíz de la ley marco de permisos sectoriales, los 2 años previos, hubo bastante consenso. De hecho, esa ley avanzó bastante rápido, considerando los tiempos de que le toma el Congreso. En los temas de la reforma al SEA también hay bastante consenso y hay un acuerdo de que es necesario ya mirar con un poquito más de profundidad cómo estaba funcionando el sistema de evaluación ambiental. Yo creo que, a ver, en este momento, bueno, nosotros desde el gobierno estamos entendiendo en el espacio fiscal bastante estrecho, estamos poniendo mucha fuerza a la gestión, a hacer ajustes internos de los procesos. Uno, que es lo que se ha visto más, ha salido bastante en prensa, poder darle agilidad al comité de ministros y básicamente que es que el sistema funcione a los tiempos que tiene que funcionar. Y nosotros estamos trabajando para poder cumplir, llegar a una meta de reducir en un 30% los plazos de evaluación. Que yo entiendo que a uno que 30% es harto, pero viendo los números globales igual siguen siendo números relevantes. Estamos, por ejemplo, una vez que los comités de ministros se juntaban, en general en promedio tomaban cerca de 6 meses, 7 meses en publicar el acuerdo, donde viene toda la síntesis de la fundamentación. Casi todos me imagino son abogados, entonces sin ese papel no se puede activar ninguna, no se puede iniciar estándar del proyecto ni se puede ir a tribunal ambiental. Entonces nosotros hicimos un ajuste interno, lo estamos sacando eso en 15 días. Entonces estamos haciendo esfuerzos para poder, con la institucionalidad que tenemos ahora, poder responder más rápido. Ahora bien, lo que yo creo que sí sería un muy buen aporte del estudio es poder ir a mirar cómo se están pronunciando los servicios públicos más emblemáticos que en general tienden a salir a la palestra ya en la evaluación. José Antonio indicaba que teníamos informe antes de 35 páginas y ahora vamos 90. Yo me enteré de un proyecto que, lo voy a decir, que un organismo público también que tiende a tener un rol importante, mandó un oficio de observaciones de 200 páginas, así de entrada. Entonces, yo creo que sí sería importante poder mirar en general qué es lo que se está solicitando, si son cosas atingentes al proyecto o son cosas extra, ¿ya? Y poder de alguna forma avanzar hacia como quizás paquetización o primer modelo de cosas que uno en general se le solicitan a estos proyectos. Yo creo que para los funcionarios, que en general las dotaciones del SEA no han ido aumentando mucho, ahí tenemos un desafío tremendo. Sí. Han ido aumentando las observaciones que llegan de los servicios públicos, también las observaciones de las consultas ciudadanas también son mayores, tenemos la inteligencia artificial, entonces se generan más preguntas, entonces, o sea, ahí y son los mismos funcionarios que tienen que sistematizar todo y ponerlo en orden para efectos de que se dé continuar el proceso. Yo creo que si podemos mirar, avanzar de manera responsable hacia ciertos quizás tipos de proyectos que uno pueda tener como un proto borrador, ¿ya? De base, que después pueda ser complementado, analizado, yo creo que sería mucha ganancia porque permitiría finalmente que los funcionarios se dediquen a evaluar esos proyectos que tienen mayor complejidad, ¿ya? Proyectos que son tremendos. En este momento en Atacama tenemos 20.000 millones de dólares en evaluación, son proyectos enormes. El hidrógeno verde tiene una complejidad tremenda esos proyectos. Entonces, si podemos apoyar a que los funcionarios destinen el tiempo a los proyectos que realmente lo requieren y poder ir simplificándolo, yo creo que sería muy bueno. ¿Por qué? Porque los antecedentes que ustedes tienen y en base a los datos permite abrir esta conversación en base en temas neutrales con antecedentes, ya no desde la casuística. Que es lo que pasa mucho, lamentablemente, a veces en políticas públicas, porque la magnitud de información es tan grande que cuesta mucho poder llegar con algo muy procesado. Entonces, a veces las políticas públicas y a veces las leyes se han definido en base a un caso puntual. Y eso obviamente todos sabemos lo que implica regular desde un caso que no recoge la realidad, ¿ya? Y las distorsiones que finalmente se generan. Creo yo que ese podría ser un tremendo avance, más allá de todas las cosas que hay. Pero poder también mirar si es que el SEA se está haciendo cargo de muchas cosas que no le competen, qué son esas cosas. Ustedes mencionaron que hicieron la priorización de estas 170 normativas que son citadas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Entonces, las más citadas, vamos a revisarlas, a lo mejor las podemos perfeccionar esa regulación. Es un buen insumo para la Oficina de Economía, que tiene que hacer esta revisión regulatoria. Oye, de las 170, estas son el 80-20. ¿Por qué no miramos esta?
permite optimizar y hacer más eficiente en la respuesta del Estado, ¿ya? Entendiendo que el Estado también tiene desafíos, ¿ya? De no ser arbitrario, etcétera. Sumando todo eso, yo creo que esto puede ser un muy buen insumo de hacer más ágil el Estado, tal como indicaba Rodrigo, de poder, con lo que hay, entregar mejores respuestas. Buenísimo, muchas gracias. Paulina, antes de lo tuyo, solamente pensar en cómo podríamos aportar ese 30% que mencionaste tú, creo que dijiste, fue a 30% ¿no es cierto?, de baja en los tiempos, y cómo una estandarización o este análisis más profundo hasta podríamos medirlo incluso, de cuánto podría contribuir a esta baja de tiempo en la práctica, puede ser muy, muy potente. Muchísimas gracias. Paulina, tú querías mencionar un poco en esa misma, no sé si es en esa misma lógica o Sí, eran dos para cosas. dónde priorizar. Yo pienso que es Ideas el que más me preocupa a mí. de cómo estudios de la CENEP pueden apoyar. Uno es el tema de la barrera de entrada al sistema con los costos. Los costos han sido tremendos. Elaborar una evaluación de impacto ambiental, y esto lo digo en mis clases, porque la gente no necesariamente tiene la realidad. Elaborar una declaración de impacto ambiental hace 10 años atrás para un proyecto mediano costaba entre 800 a 1200 UF. Hoy día una declaración de impacto ambiental es un estudio de impacto ambiental reverso, porque tú tienes que acreditar la inexistencia de un hecho negativo. Acreditar la inexistencia de un hecho negativo. Para los abogados en la sala, por favor, dígame, eso es un nivel muy alto, un estándar muy alto, y eso significa que las declaraciones de impacto ambiental hoy día no bajan desde los 3000 UF. O sea, significa que un titular de proyecto mediano que quiere ingresar al sistema y que aún probablemente no tenga financiamiento, porque solamente obtiene el financiamiento una vez que obtiene su autorización de funcionamiento, su resolución de calificación ambiental tiene que tener al menos 5000 UF, pensando, y además tener un año para poder elaborar todos los estudios necesarios para esa declaración de impacto ambiental. Entonces, yo creo que el tema yo siempre presento la etapa invisibilizada, que es la etapa antes del ingreso, para mí es Sí, la barrera de entrada, como ver un glaciar. Básicamente, que tú ves un iceberg, ves la punta del iceberg flotando en el aire, pero no ves lo que está abajo, la preparación, la etapa invisible, cuánto vale, cuánto me demoro, porque el proyecto antes de ingresar ha trabajado al menos un año antes. Y después tiene que ingresar y está en evaluación, y dependiendo si es una EIA va a estar 24 o 36 meses, si es una declaración de impacto ambiental en el mejor de los casos, si somos Estado, quizás 8 meses, pero desde los 8 hasta los 16 meses como declaración de impacto ambiental, pero antes de eso vino una etapa. Entonces, eso sería clave, el benchmark de los costos y de los plazos, eso es clave. Otro tema que para mí es relevante tiene que ver con el tema ya que lo mencionaron, el tema arqueológico. ¿Y por qué lo levanto? Porque generalmente las obligaciones son todas bastante estándar, de cercado, etcétera. Y también las exigencias de rescate son bastante elevadas. El problema es qué se hace con esa pieza rescatada. Yo, desde la perspectiva práctica, les puedo decir que desde la perspectiva titular de proyecto nos encontramos con que se nos pide hacer el rescate, y el rescate tiene que ir a una institución que lo reciba. Pero no hay institución que lo reciba. Ningún museo quiere recibir nada más, porque tienen sus bodegas llenas. Entonces, encima no las vemos si están en bodega. ese es un elefante en la pieza que tenemos que hacernos cargo. Entonces, y lo otro es medidas de gestión en el CIA. Los procesos tienen que ser convergentes y tenemos que para eso tener evaluadores que estén debidamente entrenados, capacitados, cuidar el recurso humano, el talento humano, cuidarlo a través de una carrera funcionaria, cuidando el talento, porque en general hay alta rotación, los evaluadores se van. ¿Y por qué? Porque el evaluador es el conductor. Un mal evaluador
genera un mal proyecto que le cuesta a todo el mundo mucha plata. Le cuesta al Estado porque tiene que defender la RCA y le cuesta al privado que tiene su proyecto ahí dando vuelta y tiene que responder más cosas de lo que les corresponde porque el evaluador no filtró lo que tenía que filtrar. Entonces, gestión interna en el CIA y ponerle mucho cariño también al cuidado del talento y a la escuela y la formación CIA, porque creo yo, y esto es muy personal, que el sistema coordinador en el CIA ya no da más, ya no da para más. O sea, yo creo que desde mi perspectiva, la evaluación debiera ser conducida íntegramente por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo técnico especializado, y el rol de los órganos de la administración del Estado debiera reducirse a la máxima expresión. Ya, yo no sé qué decir después de esto. No, si no, nos queda un par de minutitos más, así que no, yo quería nomás un poco también mirar, vuelvo a ver el tema de, como decías tú, que haya un órgano que ordene esto. Vuelvo a pensar en el tema de las capacidades y cómo con los recursos que tenemos podemos empezar a cumplir este tema. Y quizás el apoyo también se tiene que dar no solo con capacidad interna, sino también con la colaboración con otras instituciones. Una última palabra que les quería pedir aquí a José Antonio y a Rodrigo respecto de nuevo a cómo conectamos esto, tenemos qué desafíos. Yo escucho aquí, veo posibilidades, pero también veo desafíos enormes también de cómo esto se coordina, de cómo se gobierna, de cómo mantenemos una carrera o funcionarios públicos y una institución eficaz, pero en un espacio de restricción presupuestaria. ¿Cómo trabajamos eso? Y cómo la CENEP, yo creo que hay muchas cosas que escapan a la comisión, pero cómo podemos contribuir en forma colaborativa también a ir resolviendo algunos de estos cuellos de botella. No sé cómo lo ven, no sé si Rodrigo, José Antonio, que quieran comentar un poquito más, también para un mensaje a la ministra quizás, aprovechando que está acá, y cómo podemos trabajar como comisión y después con las universidades, etcétera, y centros para apoyar este proceso. Yo tratando de ser súper breve, creo que en el fondo este trabajo nos muestra un poquitito un desafío en la fase de operación de los titulares y lo dificultoso que se le está poniendo la vida, pero si yo tuviera que priorizar, yo creo que la prioridad está en la fase de permisos, en la fase del proceso de evaluación. Yo creo que ya tenemos una ley marco de permisos sectoriales que va a permitir hacerse cargo si lo hacemos bien, y eso es muy importante, de prácticamente el 60% de los plazos totales de un proyecto. Pero este otro 40% es importante, tanto por los plazos que siguen siendo relevantes, sobre todo cuando un proceso se judicializa, puede llegar hasta 4 años estar en tribunales, pero sobre todo por la incertidumbre, porque este puede no ser el permiso que demora más, pero es el permiso que es más importante y el que genera más incertidumbre para los titulares. Entonces, yo creo que hay una parte de gestión que es fundamental. Lo que está haciendo el gobierno ya demuestra que se puede hacer mucho, se pueden reducir plazos vía gestión. También lo empezó a hacer el gobierno pasado y eso es lo que muestra un poco el indicador que nosotros publicamos. Pero la parte legislativa va a ser necesaria. Yo creo que la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, es relevante, requiere mirarla con detalle. No nos enfoquemos en la parte final del proceso porque hay mucho que hacer al principio. Se pueden generar certezas al nivel inicial, en las primeras etapas de una evaluación, en los primeros informes. El primer informe, el primer IXARA podría ser un momento para zanjar cuáles van a ser los impactos que nos interesa evaluar en detalle y también, tan o más importante, cuáles no. Eso es una decisión difícil políticamente, pero es relevante. ¿Qué impactos vamos a dejar sin evaluar porque el riesgo es remoto y no nos podemos hacer cargo de todos los riesgos? Una sugerencia, yo creo que hay espacio grande para que estos proyectos se puedan empezar a evaluar antes de lo que se evalúan hoy. Hoy un proyecto para ingresar al SEA, al sistema, tiene que ingresar prácticamente con la ingeniería de detalle hasta hasta la última tuerca, tiene que estar definida. Nosotros podemos empezar a evaluar 1 año, 2 años antes, y eso agregaría una eficiencia mucho mayor. Podrían ser plazos de evaluación más largos, pero el titular va a estar produciendo y el Estado va a estar recaudando años antes de lo que lo hace hoy. Yo creo que esa debe ser la prioridad. Gracias. Rodrigo. Muy interesante lo que dice respecto a... Me cuelgo del último punto que decía yo. En la empresa nacional de minería había unos recursos de litio
Y una de las visiones fue que en vez de entregarlos por separado, sueltos, licitados por parte, se licitó un paquete completo que ya tenía consulta indígena, SEOL y una preevaluación ambiental. Entonces, y esto es algo que puede hacer el sector privado directo. Con la preevaluación ambiental encontramos, por ejemplo, que no había ninguna especie endémica que solo estuviera ahí, que hubiera dejado offside el proyecto, y redujimos 4 o 5 riesgos ambientales grandes. Está el tema del tiempo, pero ya las 3 cosas que te podrían haber matado el proyecto ex post, y el resultado es doble, porque no solo se pudo hacer un acuerdo con empresas privadas, sino que te empiezan a aparecer mejores partners. Nosotros había una posibilidad de licitarlo o hacer un acuerdo con un vecino que tenía unos derechos, y terminamos haciendo un proyecto que puede llegar a ser de 3.5 billones con Río Tinto. O sea, las propiedades del Estado bien gestionadas y con alguna cosa previa, un poco que puede hacer el sector privado, te puede ayudar a encontrar mejores partners, proyectos más grandes. Esto eran 200 millones de dólares para el fisco, y terminó siendo algo 10 veces más grande en un proyecto con benchmark del sector privado. Entonces, reducir incertidumbre también lo pueden hacer un poquito el mandante. Y el Estado puede integrar proyectos. Segundo, yo ¿qué le haría directo a este paper si es que lo permitiera la ministra? Pero es que explico por qué, si es que se permitirá. Yo creo que aquí hay una dimensión del funcionario público que exige más cosas, porque está enfrentado a una realidad que nosotros desde los datos no vemos. Por ejemplo, la aversión al riesgo. Oye, si hay una coma mala, si está todo judicializado, si me pueden hacer sumario por cualquier cosa, puedo terminar en un juicio donde me citan, ¿sabe qué? Entonces voy a ser más papista que el Papa. Y por otro lado, si el proyecto sale rápido, yo no gano nada. Eso induce aversión al riesgo por contrato. El Estado les está dando una actitud de aversión al riesgo. ¿Cómo esto se resuelve en el caso de empresas o problemas operacionales? Que tú haces un focus group anónimo con la gente para que te tire por qué pide esto. Gente que ha estado abierto tiempo, pero tienen que hablar callados. Porque nadie, si tú abres algo y la gente pone sus comentarios con nombre, nadie te va a decir nada. O sea, hay técnicas para hacer esto que nos ayuda a entender y empatizar con el funcionario que está haciendo esto. Yo creo que eso es un follow-up bastante directo y nos puede guiar porque entienden los pasillos de cómo se aprueba. Después hay una dimensión en la dirección de presupuesto. Yo celebro un poco, se hizo un poquito en el gobierno anterior, y el ministro actual tiene claro, el ministro de Hacienda, en otras cosas no estaré de acuerdo, pero yo creo que está de acuerdo que el Ministerio de Hacienda puede coordinar un poquito los proyectos de inversión, porque por un lado esto genera crecimiento de recursos fiscales, pero por otro lado hay que apurar proyectos y tú tienes que ordenar el gasto. Típicamente la dirección de presupuesto tiene ordenado estas cosas en 2 áreas totalmente distintas. Y si tú tienes un área que genera literalmente recursos fiscales para los próximos años, como son estos proyectos de inversión, una empresa normal tendría integrado de que tú tienes que tener funcionando bien la burocracia del CEA, con retención de personal, con todas las cosas que decía Paulina de una carrera funcionaria, comillas, como en el Banco Central o lo que tú sea. ¿Por qué? Porque eso te genera una riqueza de largo plazo. Esa conexión en el sistema financiero del Estado está separada, porque están los ingresos como que caen del cielo o del PIB, pero no hay que haya acciones del Estado que generan PIB directamente, y esta es una de las más claras. Ese puente yo creo que hay que hacerlo, hay que aprovechar que el Ministerio de Hacienda está en esta parada, básicamente para ir a proteger carreras funcionarias. Y un último punto que puede sonar pesado y todo, y en ningún caso depende de la ministra. Porque es cierto, no está, pero cuando en la campaña se habla de parásito al funcionario público, y ese discurso no se frena de golpe cuando se llega al gobierno. Yo entiendo por qué lo hacen en la campaña, pero eso hay que pararlo, porque si no los costos justamente aparecen acá. En estos problemas. Yo creo que afortunadamente, ojalá que lo que ya pasó de los primeros 3 meses de gobierno, como que se entra en una lógica que no necesariamente es antifuncionario, porque eso es justamente para este problema, es como self-defeating, no nos perjudica, pero eso en nada tiene que ver, y yo celebro que hayan apurado el Comité de Ministros. Gran cosa. Muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer, no sé si la ministra quiere hacer alguna última palabra o vamos cerrando. Si quieres generar algún mensaje aquí a los presentes y tanto al panel como a la comisión, y dar las gracias. Primero, dar las gracias por la invitación. Nuevamente agradecer, yo creo que hemos sido todos reiterativos. Gracias por este informe, nos sirve mucho. Felicitaciones al trabajo que ha ido consolidando la comisión de poder hacer aporte con evidencia para el debate y el diseño de políticas públicas.
Falta mucho en el Estado, yo concuerdo con lo que dijo Paulina, falta la evaluación ex ante, falta la evaluación ex post. Yo fui, para ser corto, y fui jefa de la división que daba los RS, no sé si alguien lo maneja. Entonces, conozco la deficiencia de lo clave que es tener una evaluación ex post responsable. Conozco cuando los funcionarios se sienten intimidados por Contraloría, que a mí también me pasaba en ese momento como jefa de división. Entonces, hay hartos flancos, pero nuevamente agradecer este esfuerzo, por favor, continúenlo. Yo creo que es importante poder a lo mejor quizá consensuar por dónde ir, porque efectivamente hay muchas aristas y poder buscar es que sea más efectiva, pero agradecer porque permite también tener una discusión neutral con todos los actores, particularmente el tema ambiental, que a veces queda uno medio amarrado en consigna. Esto permite poder avanzar con antecedentes y poder entender que estamos todos trabajando por Chile. Esa es la meta final y aquí tenemos una base de acuerdo. Así que muchas gracias por Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a este panel que lo encontré sensacional. Y nada, diversas, miradas complementarias. Así que ya los presentes por estar acá. Tenemos transmisión online, estábamos también a quienes están mirándonos desde de forma remota. Y nada, esperando que continuemos con este trabajo desde la comisión, porque creo que tenemos mucho que contribuir. Así que muchísimas gracias por esta conversación.